Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Vamos a prender las cámaras que vamos a iniciar. Bueno, muy bien. Mientras los demás van prendiendo las cámaras, les pido a todos que vayan prendiendo las cámaras, por favor. Buenos días, muchachos, ¿cómo andan? Buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, me alegro mucho. Jóvenes queridos, bueno, hoy tenemos una clase especial, una clase donde contamos con una invitada, pero antes de presentarla y darle el espacio para que nos enseñe y nos ilustre a todos, les quiero contar que nos vamos a dar también el lujo y a tener el placer de contar con la clase de proceso aduanero, ¿sí? Pero justamente como es un tema que en general no se da en las técnicas, si bien está en el programa, ¿sí? En general ustedes van a ver que no se da, lo que hicimos fue organizar nosotros la clase de proceso aduanero, pero la vamos a compartir con otra clase que no lo iba a dar el tema y les interesa poder estar empapados con estos asuntos. Nosotros somos unos privilegiados porque contamos en nuestra clase con alguien con mucho conocimiento sobre esto, como es María Scalone. Entonces hemos pautado esa clase para tener una primera hora donde María será toda nuestra y vamos a escucharla y nos va a ilustrar de estos temas, y una segunda hora donde va a venir un profesor invitado junto con María, que también es docente de la universidad en estos temas, y seguro que le vamos a sacar el jugo absolutamente. Como vamos a ser solidarios y vamos a compartir con la clase de la profesora González Piano, una gran docente de técnica forense con la que intercambiamos. De hecho, el profesor Álvaro Mesere pertenece a la clase cuya titular es la profesora María del Carmen González Piano. La tenemos que hacer en otro horario porque no coinciden los horarios, sino para poder compartir. De manera que lo vamos a hacer fuera de clase. Les pedimos a todos que traten de estar porque realmente no se lo pierdan, porque en general en facultad no se ve, así que es un plus que ustedes se llevarían, pero quienes no estén sepan que vamos a tener la parte grabada, por lo tanto van a contar con esto, ¿de acuerdo? Esto va a ser el día lunes de 19 a 21 horas, ¿ah? De 19 a 21 horas, reitero, es un plus, así que el que pueda estar seguro que lo va a enriquecer muchísimo, y además para poder agradecerle a nuestra compañera María Scalone por el esfuerzo que va a hacer de compartirnos sus conocimientos y demás, ¿de acuerdo? Lunes 16 de 19 a 21 horas, un plus que el que quiere se lo lleva. Espero que quieran llevárselo porque de verdad, yo personalmente, no sé María Elena, vos cuando viste la carrera, si alguna vez tuviste aduanero, yo personalmente nunca me dieron proceso aduanero en ninguna de las materias. Así que vamos a tener esto. Todos los años tratamos de darlo en técnica, en un espacio de una clase, para tener un conocimiento. Y ahora sí presentamos a nuestra querida invitada del día de hoy. Es la profesora María Elena Menenguer. Yo a María Elena la conocí como profesora de la facultad. Hemos compartido muchas clases de técnica forense, de preparación a la judicatura y de mucho más juntas. Es una persona que como docente ha sido brillante y como magistrada es excepcional. Es la actual titular de la sede de familia del turno 27 y ha sido, bueno, jueza en otros aspectos que nos contará, incluso jueza de los juzgados de familia especializados, donde ha atendido todos estos temas de violencia de primera mano. Y como siempre les digo, yo cuando traigo invitados los traigo porque los admiro, a ella también la admiro como profesional y como persona, que es de lo mejor que conozco. María Elena, esta clase es toda tuya, estamos muy contentos de tenerte. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien. Bueno, Ximena, en primer lugar, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta jornada. Ximena, yo también te admiro a ti y los felicito por la docente que tiene. La verdad que cuando estuvimos juntas, las cosas que hicimos, hasta proyectos de investigación, hicimos cosas divinas esos años, que hasta se publicaron. Realmente son momentos inolvidables. Bueno, muchachos, Ximena me convoca
para hacer un pantallazo general, porque se podrán imaginar que en este tiempo es muy difícil poder dar todo lo que, la información, todo lo que ustedes necesitarían tener en cuenta para desenvolverse en los procesos de protección. Pero bueno, voy a tratar de hacer una hipersíntesis de las cosas más importantes y de los conceptos que entiendo más importantes que ustedes tienen que lograr aprender para poder manejarse posteriormente simplemente con, bueno, obviamente ustedes la legislación la tienen a mano y va a ser muy sencillo la lectura. Yo quiero hacer hincapié en ciertos aspectos que de repente no están en la legislación o en aspectos procesales que los pueden ayudar. Bueno, en primer lugar destacar que estamos frente a situaciones donde tenemos en juego los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Entonces, voy a subir de nivel y voy a hablar de las personas en general, después vamos a hablar de distintos tipos de víctimas. Pero en primer lugar vamos a hablar en general de las personas víctimas de situaciones de violencia, de abusos o niños con derechos vulnerados. Entonces, ¿qué sucede? En los últimos años se ha complejizado mucho el derecho de familia. Todos los profesores van a decir mi materia es la más importante. Yo me acuerdo que en el liceo cada profesor venía y mi materia es la más importante, la más importante. Bueno, esta es la más importante para mí. No es así. Y lo que quiero decir es que cada uno tira para su lado. Pero a lo que voy es que la trascendencia que tiene los procesos de protección se debe sobre todo al bien jurídico protegido. Porque yo aquí tengo que proteger la vida de las personas, la integridad física, moral. Entonces no puedo verlo ya con esa cabeza que traemos de facultad, ¿verdad? Del proceso civil, del proceso dispositivo común. Acá estoy frente a otros procesos inquisitivos, donde el juez va a tener otra actitud, otro poder de ver, otra responsabilidad. Entonces, ese bien jurídico protegido hace que esta materia tenga una trascendencia que no se le da en la práctica, no se le da en la realidad. Porque si bien en otro tipo de procesos tengo bienes muy importantes en juego, nunca va a ser el de la vida o el de la integridad física y emocional de las personas. Por supuesto que todos los procesos son importantes, todas las materias son importantes, ni que hablar. Lo que dije al principio fue una broma, ¿verdad? Pero en este caso yo tengo que tener en cuenta de tratar de realmente dar el nivel de interés y de importancia que tiene esta materia. Aumentando un poquito, siguiendo con este tema también, les digo que familia y familia especializado implican el 42% del trabajo de Poder Judicial, aunque parezca mentira, es así. Entonces, bueno, también eso da una pauta de la cantidad y del volumen de trabajo que tenemos a diario, ¿verdad? Entonces, otra cosa que quiero aclarar es que ustedes, me imagino que sabrán que hay juzgados de familia especializado, juzgados de familia común. Entonces uno hace una separación, dice, violencia para acá y en familia común los demás procesos. Bueno, el punto es que muchos procesos que se inician en familia especializado, como violencia, se continúan. Esa violencia se continúa por años. ¿Y qué sucede? Se terminan las medidas cautelares, pero en familia común continuamos con las pensiones, las visitas, las tenencias. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que no tiene su peso todo lo anterior, lo vivido, lo sufrido, lo pasado por familia especializado? Sí, lo tiene, realmente lo tiene. Entonces, por eso yo quiero decirles que esto es todo un englobado. Y además, a toda esta importancia y a todo el tema social que estamos viviendo. Ustedes ven que las denuncias por violencia de género hay una cada 13 minutos, ustedes ven la cantidad de personas fallecidas, y no vamos a dar esta clase con ningún preconcepto de simplemente protegiendo a la mujer o protegiendo al hombre. No, vamos a encarar esta clase con una mentalidad imparcial, con cabeza imparcial, ¿verdad? Yo no me puedo poner en cabeza de, bueno, a proteger a tal. Sí, por supuesto que las leyes de violencia de género protegen a la mujer, pero tenemos un montón de personas
que pueden llegar a ser víctimas de violencia, no solamente la mujer. Entonces mi cabeza tiene que pensar que todas las normas de las que voy a mencionar y que les mandé el esquemita a través de Ximena, esas normas protegen no solamente a la mujer, también protege a los niños, a los ancianos, a las personas con discapacidad y también a hombres que pueden sufrir violencia. Entonces, el tema de la violencia es un tema que tiene un costo muy alto en vidas, tiene un costo muy alto desde todo punto de vista, incluso hasta económico, porque el dinero que se destina a todo este mecanismo, a todo este sistema, es importante. Entonces, por eso, debido a todo esto, es que yo considero y siempre hago valer la materia porque, bueno, es de especial trascendencia. A esto hay que agregarle que en facultad, obviamente, porque es un tema que necesita especialización, creo que ustedes en el Instituto de Técnica Forense no llevan casos, porque es un tema, por supuesto, absolutamente delicado y que requiere una especialización. ¿Qué sucede? Es un tema que abarca no solamente... ¿Sí? Perdona, ¿qué tal, Valeria? Yo estoy en el equipo docente con Ximena. ¿Qué tal, Valeria? No, lo que quería comentarte es que si bien es cierto lo que tú planteas con relación al instituto, también hay un proyecto especial que hacen con el consultorio Morel, que hay una colega que trabaja con un equipo multidisciplinario y atienden los casos de violencia, como tú decís, que tienen en realidad... Es una situación que es muy fuerte para el equipo docente, incluso lo he hablado con la colega, porque no es sostener al consultante, sino también del punto de vista docente contener a los alumnos, porque realmente no es fácil, exactamente como tú lo planteas. Claro, ahora, no sé si los nervios, que no se me borró el nombre de la colega, pero ya me va a salir. Disculpa. No te preocupes, te agradezco el aporte. Sí, es una materia que es muy delicado tratarla en el instituto, justamente por lo que dice Valeria, porque se necesita cierta capacitación, cierta experiencia, y esto me hace también a que ustedes tengan en cuenta que el fenómeno de la violencia no es un fenómeno jurídico, ¿verdad? Es un fenómeno social y que abarca mucho más de lo jurídico. Y entonces el juez solo, o el abogado solo, o el fiscal solo, con la parte jurídica no resuelve este tema. Como es un fenómeno que implica muchas causas, ¿verdad? También implica para abordarlo un montón de disciplinas y un montón de instituciones. Entonces yo voy a necesitar, en primer lugar, una explicación a ese fenómeno que, como ya les dije, es multicausal, obedece a un montón de factores. Voy a necesitar para abordarlo el apoyo de muchas disciplinas, por ejemplo, los peritos que nos van a ayudar a determinar frente a qué situación estamos, y también voy a necesitar un montón de instituciones que trabajen junto con el Poder Judicial para que esas medidas sean eficientes y efectivas, porque si no, yo puedo sacar una hermosa resolución en un papel que si en los hechos no se cumple, no voy a lograr el objetivo. Bueno, entonces a lo que voy ahora es que en los últimos años, para agregarle más complejidad a la materia de familia especializado y familia común, se han aprobado un montón de varias convenciones internacionales en protección de los derechos humanos. Esas convenciones internacionales, como ustedes saben, y no es un tema que vamos a discutir ahora, o bien entran al sistema normativo constituyendo el bloque constitucional, conformando el bloque constitucional y por lo tanto con valor de constitución, o el que tenga la posición de que ingresa al ser ratificado con valor de ley, igualmente estamos en la misma solución, porque si es una ley que es posterior a otras y que regula específicamente un tema, obviamente si es posterior va a derogar las anteriores. Entonces, bueno, cada uno tendrá su posición. La que prima en general es que todas estas convenciones ratificadas recientemente, el listado que ya tienen ustedes, forman ese bloque constitucional y por lo tanto imponen al juez un mandato de actuar y al Estado la responsabilidad de actuar a efectos de proteger, de prever, de prevenir, de reparar a las víctimas que sufren violencia del tipo que sea. Bueno, entonces, teníamos hasta el año 2002, que en ese año se aprobó la 17.514, que es la ley típica de violencia doméstica. Esa fue la primera ley
bueno, que nos sacudió un poco porque hasta ese momento no había una forma de proteger a nivel nacional, una norma nacional de proteger a las personas víctimas de violencia, que en esa ley no se distinguía por género, y lo que sí se achicaba un poquito, se limitaba su objeto porque tenía que haber un vínculo afectivo entre las personas o un vínculo de cohabitación. Entonces, por ejemplo, allí también incluía el noviazgo, ¿verdad? Pero entonces quedaba restringida una violencia familiar o donde hubiera un vínculo de noviazgo o de cohabitación. Allí no había, como ya dijimos, una distinción de género. El tema es que esa ley, bueno, dio el puntapié inicial, en este caso a nivel nacional, en los procesos de protección, y allí se podían tomar medidas, ahora les voy a explicar bien cómo es el proceso, pero en términos generales, esa ley fue el antecedente de la que vino luego, que es la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género, que vendría a ser la ampliación de la de violencia, la primera, la de violencia doméstica, pero una ampliación, pero estrictamente dirigida al género, protegiendo a la mujer. Entonces, la primera, una vez aprobada la 19.580, quedaría limitada para los hombres víctimas de violencia. La 19.580 estaría limitada para mujeres víctimas de violencia, también incluyendo a niños, niñas y adolescentes, por más que alguna posición pueda decir que los niños varones quedarían con la ley 17.514. Entonces, tenemos dos leyes que nos están regulando hasta ahora el proceso de víctimas de violencia. ¿Quedó claro? La primera quedaría para hombres, la segunda quedaría para proteger mujeres. La 19.580 y también la primera también hablan sobre los niños, niñas y adolescentes. Pero recientemente hubo una ley, la 19.747, que modificó el CNA, que el CNA es, bueno, por supuesto, es la Biblia en lo que respecta a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y tuvo una modificación. Y esta ley modifica el CNA en el mismo sentido que estas otras leyes, o sea, brindando protección a los niños mediante un proceso rápido, un proceso que se pretende sea eficiente y que para evitar ese fin de lesión de sus derechos, ¿no? Entonces ya tenemos tres leyes que tenemos que tener en cuenta y a mano y manejar. Pero esto no queda acá, porque también recientemente se aprobó la 19.643, que es la ley que protege a las víctimas de trata, que es una ley que yo en el instituto di una charla hace poco. Se podrán imaginar que en este tiempo no podemos estudiar detalladamente las leyes. Yo lo que quiero es que ustedes tengan un panorama general de la situación. La ley de trata también tiene disposiciones que regulan la protección de las víctimas. Pero entonces todas estas leyes han conformado un entramado, junto también con la ley que aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También tenemos la ley de la Convención de las Personas Migrantes. No tengo ahora el número de la Convención de las Personas Migrantes, que me faltó ponerla en el esquemita. Tenemos la Convención que protege a las personas mayores. Todo esto constituye un entramado de protección de derechos humanos, lo que vendría a constituir un sistema, como le digo yo, de protección, o un estatuto de protección, como le dice el doctor Cabal y la doctora Ginares en la última revista de Derecho Procesal, de las jornadas de Derecho Procesal que se llevaron a cabo el año pasado en la ciudad de Minas. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué les digo esto? Porque yo no puedo estar solamente con una ley, tener en cuenta solo una ley, porque las situaciones en la vida real son mucho más complejas. Porque a veces puedo tener una mujer, pero esa mujer es víctima, pero también es discapacitada, puedo tener un niño en la familia, puedo tener un anciano, puedo tener una persona que está siendo víctima de explotación sexual. Hace poco, lamentablemente, hubo un caso en Floresta donde en una familia, como digo yo, lamentablemente, fue un horror la noticia. Un hombre ejercía víctima de violencia de género contra la esposa, violencia sexual hacia las hijas, y tenía al hijo de la pareja que lo explotaba laboralmente. Entonces yo decía,
es un caso como de laboratorio, lamentablemente. Le faltaba un anciano, no sé si no había una persona con discapacidad, era completo. Entonces ustedes imagínense que en la vida real suceden estas cosas y no puedo quedarme con una sola ley. ¿Está? Bueno, entonces entramado... ¿Tenés una pregunta por parte de un estudiante? ¿Andrés? Bien, Andrés. Hola, buenos días, doctora. Buenos yo días. le dejo una pregunta planteada para el momento oportuno, pero es un tema de esto que me tiene bastante inquieto hace mucho tiempo. Es un tema sumamente apasionante en el cual la violencia doméstica cada vez es más grande en este país, pero sí el sistema ha llevado a que hay casos en los cuales se realizan denuncias que no son ciertas ante la justicia y que provocan una gran complejidad con el padre en los casos que no son ciertas, ya que se dictan medidas cautelares sin escuchar al padre. Y hay veces que los padres se quedan 180 días o más sin estar con sus hijos, incluso cuando son recién nacidos, y después se comprueba que la denuncia no es cierta. Quería saber por qué no se le, antes de dictar una medida cautelar de ese estilo, no se escucha al padre y provoca esa situación en la cual después el apego que tienen que tener los padres, el papá con el hijo, se ve totalmente mermado y totalmente vulnerado por la decisión de una medida cautelar que se dicta sin escuchar al padre. Bien, Andrés, muchas gracias por tu aporte. La pregunta es muy interesante. De repente no la respondo ya, sino que la voy a responder a lo largo de toda la charla, porque lo que quiero que tengan en cuenta es que obviamente acá no vamos a poder tratar cada caso que ustedes han conocido o ha llegado a su conocimiento, y tampoco vamos a tratar el ser, o sea, lo que ocurre en la práctica. Lo que sí, como docente, mi obligación es transmitirles el deber ser, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando ustedes se tengan que enfrentar a un caso real, lo analicen con el criterio, con el conocimiento jurídico y justamente con las garantías que debe tener todo proceso, a lo que tú apuntas. ¿Cómo? ¿No me escuchan? ¿No te escuchamos? ¿No me escuchan? ¿Se escucha? Sí, No, se no te escuchamos. escucha. Se escucha, Ximena. Chicos, Sí. ¿ustedes Ximena, se escucha escuchan? perfectamente. Sí. Sí, ¿Me Sí, escuchan? ¿o Sí. soy yo? debe ser Me tú, Escuchamos, Ximena. escuchamos. Perfecto, pensé que se te había cortado, pero soy yo la que no te escucho, María Elena. Adelante. Bueno, lo que sigo es que la pregunta de Andrés nos lleva a nosotros, a lo que yo ya voy a desarrollar, y es al debido proceso, a lo que debe ser, a las garantías que deben tener todas las partes. ¿Está, Andrés? Así que poco a poco vamos a ir viendo y de lo que voy a ir hablando se va a ir, voy a ir contestando. Pero ¿qué sucede? No podemos en 2 horas ir a cada caso, ¿verdad?, de qué ha sucedido. Por ejemplo, en una sede dispusieron esto, en otra dispusieron otro. Nosotros vamos a dar lo que debería ser y cómo nosotros tenemos que razonar frente a cada caso, ¿sí? Entonces, estaba... De Evangelina Dota. Bien. Más. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Yo tenía una pregunta más bien de práctica. Al escucharla decir que la 19.580 se aplica solo a las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Sé que hay cierta parte de la doctrina que entiende que las normas penales que se regulan, creo que a partir del artículo 82, se aplican a todos por el principio de igualdad que rige el derecho penal. Entonces, bueno, quería saber cuál es su interpretación acerca de eso y, bueno, para tener en cuenta para la práctica también, ¿no? Bien, a ver, muchachos, yo lo que les pido es que no se adelanten tanto y sobre todo aclararte, Evangelina, que la charla de hoy tiene que ver, o sea, yo me especializo en procesos y soy docente en el CEJU, en el Centro de Estudios Judiciales, justamente de procesos de protección, que son estos. Proceso penal sería una atrevida si yo incursionara en ese tema, ¿verdad? Entonces, las normas penales me gustaría que las analizaran en otro ámbito, ¿verdad? En la medida de lo que pueda voy a ir contestando, pero déjenme que continúe con el razonamiento que les quiero transmitir y después sí, capaz que me gustaría que hicieran las preguntas, que me dejen avanzar un poquito, ¿está?
porque si no, como que vamos introduciendo aspectos que van desordenando la charla. Yo hasta ahora lo que quiero es decirles que estamos en ese entramado legislativo que ustedes van a tener que tener en cuenta, porque son todas normas, incluso el CGP, porque también la ley de violencia doméstica nos remite al CGP, o sea, tenemos un montón de normas, siempre en la parte no penal estoy hablando, no voy a dar una charla de penal, de lo que tiene que ver la violencia de género en los aspectos penales. Entonces, estas normas formaron un estatuto de protección, un sistema de protección, y son las que yo tengo que tener en cuenta para resolver cualquier caso o posicionarme frente a cualquier caso. Bien, ahora vamos a ¿qué? A los principios que establecen estas normas, porque yo, fundamental en la materia, cada materia tiene sus principios, ¿verdad? Entonces todas repiten, ustedes van a ver que las leen todas y repiten por acá y repiten por allá, ciertos principios, ¿verdad? Entonces el fundamental es la prioridad de los derechos humanos. Si tenemos los principios, ¿por qué son importantes? Porque cuando yo tengo, frente a un caso concreto, dos derechos en contraposición, siempre voy a tener que priorizar aquel derecho, ¿verdad?, superior, digamos. Si yo tengo la vida frente a otro derecho, que es la libertad ambulatoria, tengo que priorizar la vida. Entonces, estos principios rectores nos indican que tengo que priorizar los derechos humanos de las víctimas. Por ejemplo, tengo una discusión con respecto a si aplico esta ley o esta ley, ¿cuál voy a aplicar? La que prioriza el derecho humano de las personas. ¿Quedó claro? Bien. Y si hay una discusión entre derechos humanos entre sí, priorizaré el de mayor valor, que por supuesto el de la vida es el primero, ¿no? Otro principio básico es la responsabilidad estatal. El Estado es responsable. ¿Y esto qué implica? Todos los que formamos parte del Estado somos responsables. Ustedes todavía no sé si alguno es funcionario o no funcionario, pero bueno, a los jueces nos llega directamente. Los jueces somos responsables de aplicar las leyes, y por supuesto los defensores públicos de ejercer su función, o sea, todo el Estado tiene que responder, no solamente el Poder Judicial, esto también atañe al Ministerio del Interior, a todas las organizaciones que justamente trabajan en estos casos. Otro principio básico es la igualdad y no discriminación, o sea, yo no puedo discriminar a las personas por ningún tipo, ni por sexo, ni por discapacidad, ni por situación económica, ni porque sea migrante, ni porque forme parte de una comunidad indígena, o sea, no se puede discriminar. La igualdad de género, bueno, ni que hablar, la igualdad entre los géneros es fundamental, ¿no? Porque yo tengo que, no porque sea uno u otro, tengo que dar un tratamiento distinto, que es diferente a aquello que se llama discriminación positiva, que no lo vamos a tratar ahora porque no estamos 3 horas. Bueno, la integralidad, o sea, ¿cómo tengo que proteger? Tengo que proteger en forma integral a la víctima, no es prohibición de contacto, ¿tá?, y nada más, y se terminó acá el trámite y que cumpla las medidas y si no cumple va preso y punto, no, tengo que dar una protección integral. ¿Qué implica? Que no solamente es limitar, obturar esa amenaza o esa lesión, sino también disponer, por ejemplo, tratamientos psicológicos, derivar, que sea derivada a que reciba atención médica, psicológica, lo mismo para niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que sean reintegrados al sistema de educación, de salud. O sea, eso es fundamental, una protección integral. El mandato del legislador es ese. Bueno, la autonomía de las mujeres habla la 19.580. ¿Qué significa esto? Uno no puede avasallar, uno no puede decir protejo y hago lo que me parece. No, uno tiene que escuchar, y acá va partecita de la respuesta para el compañero. Hay que escuchar, ¿tá? Porque si no se escucha, no se sabe qué medidas pretende esa persona. Todavía no hablé del proceso, estoy hablando de los principios generales, ya voy a llegar al proceso. Interés superior de niños, niñas y adolescentes, en todas estas normas, es la base. Si hay un conflicto entre dos derechos, tengo que priorizar el interés de los niños, niñas y adolescentes, lo cual es evidente, son las personas más desprotegidas. Entonces, yo siempre tengo que tener en cuenta, si hay niños, niñas, proteger su interés superior. Es un concepto que imagino que lo manejarán. El interés superior del niño es aquella situación en la que el niño tiene, la que mejor protege todo el desarrollo integral de ese niño. ¿Ah? Bueno, la calidad de las acciones.
calidad, eficacia, eficiencia, son todos principios que están contenidos en toda la normativa internacional y ahora recogido en la nacional. Si yo tomo una medida que no es adecuada para ese caso, no es eficiente. Si yo tomo una medida preciosa en el papel, pero que no se va a cumplir en la realidad, no es eficiente. Entonces tengo que adoptar una decisión de calidad. ¿Qué significa de calidad? Asesorada por los técnicos especializados, capacitados, y que sea eficiente. Bueno, ahora vamos a ir al proceso porque ya veo que ustedes están muy interesados en ese tema y por supuesto que es el que más interesa, ¿no? Pero me parecía que esa parte general era muy importante. Bueno, si yo tengo muy claro lo que es una violencia, ¿verdad? Es muy fácil la que es la violencia física, deja marcas, deja señales, deja testigos que vieron, que no sé. Pero tenemos otros tipos de violencia, no vamos a leer todas las violencias que están contenidas, los tipos de violencia que están contenidos en las leyes. Es muy sencillo determinar una violencia física, ya digo porque deja marcas. Pero tenemos cierto tipo de violencia que nos complica, porque incluso puede haber testimonios contradictorios. Entonces, ahí viene el tema de la violencia psicológica. Y para eso tengo que conocer cómo funciona el proceso de la violencia de género. O sea, tenemos distintos tipos de violencia. Violencia de varón a varón, de hermano a hermana, de todo tipo. Pero la familiar, ¿verdad? O no familiar. Pero la que me interesa que capten es la violencia basada en género. ¿Por qué? Porque es la que más nos cuesta. Porque no fuimos formados, ahora sí, ustedes son jóvenes, ya están mucho más informados, se habla más. Pero ustedes tienen que entender este fenómeno, cómo funciona. En primer lugar, violencia de género, ¿por qué? Porque es un fenómeno cultural, ¿verdad? Tiene una explicación cultural. Es ancestral la diferencia de roles que cumplen en la sociedad varones y mujeres. Si bien en los últimos años se está cambiando, continúa todavía. Y esa diferencia de roles ha hecho que la posición del varón ha sido de dominio generalmente. Obviamente no estoy hablando en todos los casos, estoy explicando el fenómeno de la violencia de género. Entonces, ese dominio que ejerce el varón sobre la mujer genera un desequilibrio de poder. Ese desequilibrio se explica en qué? En la situación de dominio y de que yo decido sobre la vida de otra persona. La misma explicación que para el abuso sexual e infantil. ¿tá? Es una persona que domina sobre otra, que tiene todo el poder. ¿Qué sucede? ¿Qué genera esto? Bueno, lo generan, como ya dije, aspectos culturales que traemos, pero cuando nosotros nos posicionamos en un caso de violencia de género, tenemos que entender ciertas cosas. En primer lugar, si viene una persona a denunciar violencia de género, vamos a estar con una persona con ciertas características. Estoy hablando de un caso donde hay violencia de género, no casos de simulación, ni los que decía Andrés, ¿verdad? Estamos hablando de un caso real. Quiero que ustedes piensen en un caso real de violencia de género. Viene una persona y denuncia violencia de género. ¿Qué características tiene esa situación, esa persona? ¿Cómo funciona este mecanismo de la violencia de género? Y acá es importante que tengan en cuenta los ciclos de la violencia de género. ¿Qué significa? Los vínculos, estos vínculos son muy, muy difíciles de entender, pero tenemos que entenderlos los operadores para saber en qué etapa del ciclo estoy. Las personas tienen un vínculo afectivo que va muy bien siempre y cuando todo vaya dentro de las pautas que establece la persona agresora. Empiezan a haber ciertas rispideces porque la otra persona no cumple del todo con lo requerido y entonces esas rispideces aumentan la tensión hasta que se genera una agresión, ¿verdad? Esa agresión es el momento, digamos, más grave para la víctima, pero posteriormente viene la fase del arrepentimiento del agresor y termina con la fase de otra vez reconciliación. Entonces, ese círculo se repite a lo largo de los años. Eso explica que
Eso explica que muchas personas sufren una situación de violencia, en el momento que son agredidas hacen la denuncia, luego ahí viene el arrepentimiento del agresor, la persona retira la denuncia, y se ve todos los días. Entonces, el operador tiene que entender cómo funciona para saber en qué etapa de ese ciclo estoy. ¿Está? ¿Queda claro eso? Bueno, ¿cómo es esa víctima de violencia doméstica? De violencia de género. Esa víctima de violencia de género tiene ciertas características que son importantes que ustedes las tengan en cuenta. En primer lugar, es una persona que tiene miedo. Es una persona que naturaliza esa violencia porque toda su vida vivió esa situación, probablemente en su familia ya venía sucediendo, entonces lo tiene totalmente naturalizado, se autoculpabiliza. Muchas veces ustedes escuchan, sí, es que yo no cumplí con haber llevado a los niños no sé qué, haber hecho tal cosa en la casa. Hay una autoculpabilización. Entonces, esa persona se va a autoasignar la responsabilidad de los hechos muchas veces. No logra ver que en realidad no es la responsable, que la violencia nadie tiene derecho a sufrir. Bueno, son personas fatalistas, se sienten indefensas, minimizan el fenómeno, generalmente tienen una dependencia emocional y económica, generalmente, no siempre, ¿verdad? Entonces, estas cosas nos generan que sean personas ambivalentes. A veces dicen una cosa, a veces dicen otra, pero señora, ¿qué es lo que quiere? No entiendo, que se vaya, que no se vaya. Entonces, como que esa persona está en una situación afectiva que le incide en su, no es en su razonamiento, porque por supuesto que son personas totalmente capaces. Estoy diciendo que hay a veces que a uno, hay temas afectivos que tienen consecuencias con respecto a las decisiones que uno toma. Bueno, personas que tienen autoestima muy baja, por supuesto, y como contrapartida de esto tenemos un agresor que ¿cómo se va a presentar? Bueno, se puede presentar de dos maneras distintas, o una persona muy colaboradora, muy amable, o una persona muy estricta, son muy rígidos, no aceptan las agresiones, siempre las justifican, tienen motivos para justificarla, siempre es el otro que tiene la responsabilidad, se consideran superiores, minimizan las agresiones, por supuesto, no, fue solamente un empujón, me ha pasado en audiencia que me han dicho, no, solamente la golpeé una vez, son dominantes, inseguros, ridiculizan a la otra parte, no asumen el maltrato, lo justifican y ellos ven a la otra persona como un objeto de su propiedad. ¿Está? Perdón, ¿me estaban escuchando? Porque, ¿me están escuchando? Perfecto. Sí, Bien. la escuchamos. No, porque me salió un aviso de reinicio de Windows, pero ya lo dejé. Entonces, nosotros no nos prepara la facultad para tratar un caso de estos. Entonces tenemos que empezar a capacitarnos, tenemos que empezar a aprender a ver otros temas, asesorarnos. Para eso tenemos los peritos, por supuesto, pero uno tiene que saber de qué se trata, porque si yo vengo como víctima y no sé lo que quiero, no sé qué quiero que hagan, digo que la culpa es mía, que no quiero ninguna medida, atención, signo de alerta. Del otro lado alguien tiene que ver, bueno, pero acá está pasando algo. Hasta ahora, ¿se entiende lo que quiero decir o alguien tiene alguna pregunta solo con respecto al fenómeno de violencia de género? ¿Quedó claro? ¿Hiciste una pregunta, Liliana Báez? Y es una pregunta respecto a que usted, doctora, decía que a veces se quiere retirar la denuncia. Tenía entendido que ahora no se puede más retirar la denuncia, ¿es así? ¿O esta es información errónea? No, a ver, la persona víctima de violencia de género tiene autonomía, total autonomía y puede perfectamente solicitar que se retire la denuncia, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a suceder del otro lado? Bueno, ahí los operadores van a ver, van a decir, esta persona quiere que se retire la denuncia, pero está en una situación de indefensión total, y bueno, a raíz de que la ley es de orden público, se podrán tomar medidas igual y se podrá continuar o tomar medidas, ¿verdad? Pero acuérdense de un principio general que yo hablé, que es la autonomía de las partes. Las personas tienen autonomía.
¿Cómo se compadece esto con el hecho de que sea la ley de orden público? Bueno, tiene autonomía para manifestarse, en cuanto a las medidas para tomar, pero si hay un riesgo grave de vida, creo que tenemos que hacer valer que la ley es de orden público. O si hay niños o personas en el grupo familiar que corren riesgo, yo voy a aplicar la ley porque es de orden público. ¿Está? Con respecto al fenómeno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos con el proceso, empezamos con el proceso. Ahora sí que es lo que más les interesa. El tema es que estas leyes han creado un proceso rápido, sencillo, un proceso que me permite en forma inmediata terminar con esa amenaza o con esa lesión de ese derecho, ¿no? Entonces la ley dispone que se tome, que en primer lugar, que cualquier persona, que por cualquier medio puede llegar a una denuncia. ¿Esto qué significa? ¿Yo necesito que venga la persona al juzgado a declarar, a hacer la denuncia? No necesariamente para tomar conocimiento, ¿no? Puede ser un tercero, puede ser un trabajador de una ONG, puede ser un médico que está examinando a una persona y ve que tiene síntomas o marcas o lo que sea que revelan violencia física, de cualquier forma, un vecino, a ver, de cualquier forma dice la ley, ¿verdad? Entonces, generalmente la denuncia llega al juez a través de la policía, en la mayor parte de los casos. Esa comunicación, ¿cómo llega? Y acá voy a hablar siempre del deber ser, ¿va? Vuelvo a decirle a Andrés, deber ser. La ley no prevé en ningún momento que el juez tome medidas telefónicas. No obstante, al decir que al autorizar, al permitir que llegue, que el juez tome conocimiento por cualquier medio, eso nos habilita a tomar la medida telefónica, que es un medio, en mi opinión, muy eficiente, es un medio técnico, porque nos va a dar una respuesta rápida frente a una medida cautelar que tomo en forma provisoria, ¿verdad? Entonces, esa medida telefónica nos va a garantizar que en forma inmediata, si tenemos elementos, porque si no los tenemos no la tomamos, voy a tomar en forma telefónica esa medida. ¿Qué sucede? Yo puedo decir que me quedo con la medida telefónica, ¿eso garantiza el debido proceso a las partes? Bueno, la respuesta no puede ser más que la negativa. No podemos limitar derechos en forma telefónica sin darle a la parte la garantía a las partes, denunciante y denunciado, de ser escuchados en el ámbito adecuado, ¿verdad? Que es un juzgado. Por eso la ley, las dos leyes establecen la convocatoria a audiencia. Entonces, la medida telefónica, yo tomo medida cautelar en forma telefónica y luego convoco audiencia, estoy cumpliendo con el debido proceso. ¿Por qué? Porque cumplo el mandato legal y convencional de proteger a una supuesta víctima, pero a la vez le doy la posibilidad de ser escuchados a ambas partes. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que pasa en algunas sedes o no pasa? No lo vamos a hablar. No estamos para eso ahora. Estamos para decir lo que se debe hacer. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con una resolución telefónica? ¿Puedo apelarla? Sí, puedo apelarla, porque es una resolución judicial. Entonces la puedo apelar. Nunca me apelaron una resolución telefónica. ¿Por qué nunca me apelaron? Porque yo la tomaba y convocaba audiencia al día siguiente o al otro día, máximo. ¿Verdad? Entonces no apelaban porque no era necesario, porque en 2 días teníamos la audiencia. Entonces, si yo en esa audiencia tengo, en primer lugar, a víctima, después al agresor, que no se van a poder confrontar, debidamente asistidos y son escuchados, y dicto una resolución, estoy cumpliendo con el debido proceso. Si esa resolución que dicté en audiencia puede ser apelada por cualquiera de las partes, se continúa cumpliendo el debido proceso. Si yo convoco a una audiencia evaluatoria 30 días antes de que venzan las medidas,
sigo cumpliendo el debido proceso. Y si terminadas las medidas y hecha la evaluatoria, veo, constato que no continúan los hechos de violencia, archivo el expediente. Entonces, ese proceso, desde el punto de vista técnico, es perfecto. ¿Quedó claro o lo vuelvo a repetir? Comunicación telefónica al juez. Toma resolución el juez en forma telefónica. En la misma resolución convoca audiencia. A la audiencia comparecen las partes no conjuntamente, sino por separado. Recabo en esa audiencia toda la prueba, que pueden ser testigos, informes técnicos, lo que sea, y saco una resolución por escrito con todos los fundamentos. Esa resolución va a confirmar o a dejar sin efecto las medidas o tomo otras medidas. Luego convoco audiencia evaluatoria. Si todo va bien, archivo. Si no va bien, se continúa el proceso, ¿verdad? Entonces, ese proceso es técnicamente perfecto. ¿Por qué? Porque se garantizó todos los derechos de las personas, víctima y victimario, ¿verdad? Con su proceso, el derecho al debido proceso. ¿Qué pasa en los lugares en los que tenemos jueces de paz? En los lugares donde interviene un juez de paz, la ley le da competencia al juez de paz para tomar la primera medida telefónica, tomar la audiencia, pero en 24 horas tiene que elevar al juez letrado. Esto pasa en el interior. ¿Tá? Que en Montevideo no tenemos juez de paz. En Montevideo va directo al juez de familia especializado. Pero en el interior, entonces, toma la resolución el juez de paz de ciudad, convoca audiencia, que esto es entre paréntesis, es un tema que a veces también algunas personas entienden que no deben tomar la audiencia. La doctora Mónica González y yo, que somos las docentes en el CEJU de esta materia, siempre les decimos que entendemos que el debido proceso implica la comunicación telefónica y la convocatoria de audiencia. ¿Está? A ver, ¿alguna pregunta con respecto a lo que sería el proceso perfecto? Andrés. Bueno. Sí, doctora. Sí, no tengo ninguna duda que el proceso es perfecto. También me alegra que lo que usted dice, que cuando da clases en el CEJU los exhorta a tomar audiencia, pero no puedo no dejar de volver a manifestar mi inquietud. Digo, no me pasó a mí, pero conozco bastantes personas que le han pasado y cuentos que son así, que se toma la medida telefónica, no se convoca audiencia, se convoca audiencia a veces cuando está por terminar la medida de 180 días, y son 180 días, es mucho tiempo para tomar una audiencia en un caso en el cual se está vulnerando también el derecho del hombre, en el cual no se lo escuchó, no ejerció violencia, y la verdad que están pagando justos por pecadores, como pasa en muchos ámbitos, pero al querer proteger una situación en la cual está tan desmadrada y pasa tanto de la violencia contra la mujer, hay casos, y cada vez más, que sabiendo que el sistema está colapsado, se hacen este tipo de denuncias, que son muchas extorsivas, y que provocan que se tome la medida telefónica, no se convoca audiencia a las 24 horas, como usted está exhortando y como tiene el debido proceso, y provocan daños que son muy embromados para el padre en este caso. Bien, Andrés, yo sigo entendiendo tu posición, y sí, es así, en la práctica puede ser que se den y se dan esas situaciones, pero no es el objetivo de esta clase, ¿verdad?, el analizar justamente esos casos bueno, en los cuales no se está cumpliendo con lo que estoy enseñando. Lo que sí, también te digo que es cierto lo que tú decís, que hay situaciones que en la práctica no se cumplen con el debido proceso, pero te invito a que vayas a un tribunal de apelaciones de familia y vas a ver que las apelaciones en estos procesos son mínimas. O sea, si tú sos abogado de una persona que no se cumplió con el debido proceso, apelá. El mecanismo de la apelación no se utiliza. Entonces es muy fácil
Porque es la forma que yo tengo de quejarme frente a una resolución judicial. ¿Cuál es la forma? Y es apelando. Tenemos los recursos, para eso están. Entonces, si yo tengo recursos y no los utilizo, entonces después no me puedo quejar. Distinto es el caso que el que utilizó el recurso y bueno, se lo negaron o lo que sea, o le rechazaron, allí sí. Pero entonces, un sistema que está funcionando en forma imperfecta, capaz que una forma que empiece a encauzarse es por medio de los recursos. Es una idea nomás, simplemente, porque obviamente yo individualmente no puedo hacer nada frente a esa situación, pero bueno, buscar la vía de arreglarlo podría ser. Yo entiendo tu preocupación, pero a lo que estoy enseñando es justamente a evitar situaciones que se generen vulneraciones al debido proceso. ¿Ah? Entonces, Muchísimas gracias, profesora. No, Andrés, escúchame, yo te entiendo tu preocupación y es muy válida, ¿está? Pero No, me preocupa como futuro abogado porque estos casos existen, capaz que, como tú bien decís, hay que empezar a recurrir esas situaciones, pero tampoco podemos tapar el sol con una mano porque estas situaciones uno las escucha y las escucha cada vez más seguido y bueno, y creo que en un sistema en el cual está tan colapsado y la violencia contra la mujer es cada vez hay situaciones que aunque sea una sola que genera una injusticia, son muy feas también. sí, lo que pasa que, Andrés, ¿sabés qué? Si estamos estudiando el fenómeno de la violencia de género, que es un fenómeno que nadie puede negar y que genera tantas víctimas y tantas pérdidas de vidas humanas, nosotros tenemos, en primer lugar, estamos estudiando el fenómeno de la violencia de género y la forma de proteger a las víctimas. Esta es esa clase, de protección de víctimas de violencia de género. Entonces, que haya situaciones que en los hechos se trabajen mal, no va a ser el objeto de esta clase, ¿está? Porque yo lo que quiero es que ustedes tengan en cuenta cómo se trabaja en un caso de violencia de género. Que haya una denuncia falsa o no, eso es aparte. Y te voy a decir la verdad, en todo el tiempo que estuve y las miles de audiencias que hice en el género, fueron pocas las que me generaron dudas y por las dudas igual decreté la medida. Porque con los años y con el trabajar en esta materia, uno va desplegando un conocimiento y una experiencia que lo captás fácilmente, ¿está? Tú cuando sos abogado de una persona violenta, que por supuesto tienen derecho a tener su asistencia letrada, te vas a dar cuenta cómo se maneja esa persona, cómo quiere imponer, hasta el abogado le quiere imponer, al juez le quiere imponer. Es una persona que es muy difícil poder llegar a entrarle, a que razone, a que acepte el freno. ¿Cuál es la labor de la justicia acá y de lo que pretende la ley? Es que se le ponga un freno a esa persona para que no continúe ejerciendo. Entonces, en la generalidad de los casos, las denuncias de violencia de género, yo no voy a decir que son la mayoría para sacar al hombre del hogar y que son falsas. No, realmente estaría mintiendo, porque mi ejercicio, mi experiencia indica lo contrario. No, pero yo no dije eso tampoco, doctora. No, claro, pero te estoy diciendo que vamos a pensar en la generalidad. Esta clase la estamos dando para la víctima de violencia de género, que es la generalidad. Y que el sistema, si no garantiza el debido proceso, puede llevar a que se den esas situaciones de injusticia que tú estás diciendo. Exactamente, eso es lo que dije. Bueno, entonces por eso yo les digo, llevado a cabo de esta manera, miren, yo les voy a decir la verdad, un día me tocó una audiencia con una profesora de Derecho Civil, una persona que es muy estudiosa. Ella fue a a familia especializada con un caso de una persona que era empleada de ella, simplemente para ayudarla, como un tema, un compromiso, digamos. Y nunca había trabajado en violencia de género. Bueno, cuando termina el proceso, cuando se terminó todo, ella vino y me felicitó. Doctora, esto fue un proceso llevado a cabo con todas las garantías. Entonces yo me quedé contenta, porque más allá de que la resolución fuera favorable o no para ella lo sintió como cabeza civilista, porque miren que cada cabeza tiene su chip, cada materia tiene su chip, ¿está?
pregúntenle si no a Ximena, que ella está dando todas las materias ahora y se da cuenta cómo se trabaja. Cada materia tiene su chip, ¿tá? Ella me felicitó, me dijo que ella tenía esa idea también de que allí se tomaban medidas, como que al barrer, y sin embargo se fue con otra idea. Entonces se puede hacer, con estas leyes, se puede llevar a cabo un buen proceso y darle las garantías a todas las partes. ¿No van a quedar contentos? No. Alguno siempre queda desconforme, pero esa es la labor del juez. Si alguno de ustedes después es juez, se van a dar cuenta, como me dijo el papá de una amiga, el juez es el único que no tiene hinchada, porque siempre va a haber alguno que está desconforme. Y bueno, es así, pero yo aplico la ley. Entonces, si yo me baso, me fundamento en las normas y cumplo con todas las garantías del debido proceso, ese proceso es irreprochable, más allá de que les guste o no la solución. Bueno, entonces, ¿qué característica tiene este proceso? Es que es de orden público. ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica que sea de orden público? ¿Que puede desistir, que puede renunciar? No, como lo preguntó Viviana hoy, ¿no? No tan fácilmente, no. No. Sí, usted quiere levantar la denuncia, pero acá yo tengo una situación gravísima que voy a seguir estudiándola, voy a ver cómo voy a continuar. ¿Tá? Implica que no pueden conciliar, no podemos conciliar. No podemos llegar a una conciliación. ¿Por qué? Porque tenemos dos partes que están en una desigualdad de poder. Hay un desequilibrio, entonces yo no puedo promover una conciliación, como tampoco puedo promoverla en casos de abuso sexual. ¿Tá? Y otro principio básico es la no confrontación. Por favor, desde el juez de paz de ciudad hasta el juez letrado, hasta en todos los ámbitos no se puede confrontar. Y esto es tan así que les digo, yo ahora estoy en familia común y muchas veces los abogados no avisan que, por ejemplo, en un proceso de pensión alimenticia o visita, las partes tienen medidas. Yo leo la demanda, leo la contestación, designo un defensor, nadie habla de las medidas cautelares. Resulta que cuando viene a audiencia me entero que tenía medidas cautelares y los tengo uno frente al otro, con medidas vigentes. Entonces, a ver, no podemos, ni en violencia doméstica ni en ninguno de los procesos. Lo importante que no sé si les dije hoy es que la ley de violencia de género establece un juzgado único para entender en todos los procesos vinculados con esa familia, no solamente medidas cautelares, sino todos los demás, visitas, pensiones. Bueno, eso no está, en la práctica no se da. ¿Por qué? Por un tema material. Es imposible hoy en día, no se cuenta con los medios materiales como para hacerlo. Entonces están funcionando familia especializado con medidas cautelares y familia común con el resto de los procesos. Pero entonces, ¿qué pasa en esos casos en los que yo tengo personas con medidas cautelares y procesos de familia que se están iniciando? Pensiones, visitas, tenencias. Bueno, porque las medidas que se toman en familia especializada son provisorias. Entonces la parte tiene que ocurrir al juzgado de familia común a continuar con los trámites. Tenemos que tomar recaudos, porque los abogados tienen que avisar que hay medidas vigentes. No podemos confrontar a esas personas. Fíjense la responsabilidad mía que convoco una audiencia a dos personas que tienen previsión de contacto y acercamiento. Entonces, pasa algo, pero bueno, si yo no sé, no las puedo tomar los recaudos, pero si lo sé, sí tomo los recaudos. Convoco una hora a uno, otra hora a otro, o los convoco al mismo tiempo y que vaya uno al piso de arriba, pero a la audiencia entran por separado. Y una solución absolutamente personal, la utilización de los medios técnicos. Ustedes saben que ahora, incluso en pandemia, la Corte sacó una resolución por la cual autoriza la comparecencia por videollamada, por videoconferencia, y yo, como en mi juzgado no tengo todo el sistema de videoconferencia, lo hacemos por videollamada, que por supuesto si no se opone la contraparte, ¿no? Y si se opone voy a tener que sacar una resolución porque nunca voy a enfrentar a víctima con victimario. Eso es un principio básico. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hola? Sí, mi pregunta era... Perdón. ¿Hola? Viviana Báez. Gracias. Viviana. Mi pregunta era respecto a las medidas, cuando usted las dispone, y qué pasa si el agresor, en la generalidad siempre, ¿verdad? ¿Qué pasa si el agresor o vive cerca o trabaja y hace
bastante imposible el alejamiento. ¿Hay posibilidad de otras medidas? A ver, si yo tengo una situación de violencia comprobada y tengo que tomar medidas, voy a tomar aquellas que mejor protejan a la víctima. Y si yo estoy protegiendo una vida, los otros derechos van a ceder frente a la protección de la vida. Por supuesto que uno, ejerciendo el rol de juez, no puede en forma dictatorial disponer cosas que no se cumplan en la realidad o que afecten de tal forma, por ejemplo, el trabajo del victimario, porque también ese victimario va a dar de comer a los niños, a los hijos. Entonces, en la práctica uno tiene que tener sentido común más allá, lógica, ¿no? Si de repente hay posibilidad, ahora vieron que la ley prevé un montón de medidas en relación también a otro tipo de violencia institucional, comunitaria, o sea, hay un montón de medidas. Pero lo que yo, ¿cómo tengo que tomar las medidas? La telefónica la tomo como puedo en base a los elementos que tengo. Pero yo en la audiencia tengo más elementos. Entonces, esos elementos que tengo de la vida real de esas partes me van a hacer ver cuáles son las medidas adecuadas para ese caso. Entonces, si no es una situación de violencia grave y viven a 200 metros y no veo que haya un riesgo, dejo a 200 metros. ¿Ah? Pero si yo tengo un caso grave con amenaza de muerte, alto riesgo, y no tengo tobillera disponible para colocarle, voy a tener que tomar una medida, una distancia mayor, y el señor se múdese por un tiempo. A ver, acá lo importante es proteger a la víctima, es la base, el derecho humano, ¿verdad? Las demás van a ceder frente a ese derecho que tengo que proteger. Pero no puedo generalizar. ¿Por qué? Porque todos los casos son distintos. Es más, claro. Por ejemplo, si yo tengo una víctima que vive en un asentamiento, en el medio del asentamiento, y rodeada de la familia del agresor, probablemente esa persona no esté cuidada en ese lugar. Entonces puedo preguntarle, y ella tampoco va a querer quedarse. Entonces claro. Allí se retira la víctima. ¿Tá? O si no, también puedo preguntar si el victimario tiene lugar a dónde ir, a dónde quedarse. A ver, en la audiencia uno tiene que hablar con las personas y buscar soluciones. Yo siempre trataba de buscar soluciones que me dieran las partes, ¿tá? Porque es mucho mejor que la solución venga de la parte y no que venga que se le imponga. Por supuesto que hay que imponer cuando hay que imponer, pero si uno le da la posibilidad, sobre todo que la autonomía, tenemos un principio de autonomía que a la víctima tenemos que escucharla y escucharla. Pero aparte, al agresor también hay que escucharlo, porque capaz que hay una fórmula práctica que nos ayuda a resolver la situación. ¿Tá? No hay soluciones genéricas. ¿Sí? ¿Alguna más? Sí, Javier Alegreza. Javier. Hola, buen día. Hola, Javier. Buen día. Lo que le quería consultar era algo que no me quedó claro con respecto a las audiencias, que usted dijo que si víctima y victimario tenían orden de no tener contacto, en ese caso usted, en el caso de una de las partes no se opusiera, lo hacía por videollamada, ¿no? Sí. Lo que no me quedó claro es, ¿en esa videollamada es como una audiencia solo de parte o en esa videollamada sí es la audiencia general? Bueno, habiendo la orden de no acercar. Eso es lo que no me quedó claro. Mira, te voy a explicar. En el ámbito de familia especializado van todos. ¿Por qué? Porque allí tienen un lugar donde va el denunciado y donde va la víctima por separados. ¿Tá? Entonces allí van, se los necesita en el mismo edificio porque están, justamente se necesita hablar con ellos para tratar el tema y tomar una resolución. En el interior no tienen esa posibilidad de un edificio separado para que vayan para un lado uno, otro para el otro. Eso en el ámbito de la medida de protección. Yo lo que hablé fue en los juicios posteriores que se hacen en familia común. Y te hablé de mi posición personal. ¿Tá? ¿Y yo en qué me fundo? Me fundo en el principio de no confrontación y me fundo en la resolución 33 de la Suprema Corte de Justicia de este año a raíz de la pandemia, que dice que si no se opone la contraria, se puede hacer por medio técnico. Entonces, en los juzgados civiles, por ejemplo, Ximena imagino que habrá tenido varias audiencias por videollamada, se están haciendo los amparos, por ejemplo, por videollamada. ¿Qué pasa? Los abogados y los jueces son reacios a
todo aquello que sea distinto y nos cambie. Y ya me estoy yendo de tema, estoy hablando del tema que es la aplicación de los medios técnicos, que me parece fundamental, en mi opinión. Yo en mi juzgado le aplico esa resolución, convoco audiencias en divorcio, por ejemplo, autorizo la comparecencia por videollamada siempre y cuando no haya oposición de la otra parte, de las partes. En este caso, si tengo una situación de medidas cautelares de violencia de género, no me importa que se oponga la otra parte. ¿Por qué? Porque no puedo confrontar a la víctima. Entonces yo prefiero asegurar que la persona esté en su casa sana y salva y que comparezca por videollamada. ¿Y cómo se hace? Está el juez, está la receptora, está el demandado con el abogado y la abogada de la actora. Por ejemplo, si es un juicio de pensión alimenticia. Llama por celular, hace una videollamada y me la pone enfrente mío, me muestra la cédula, que es esa persona, y la estoy viendo yo, ¿está? Y entonces no se confronta, no le ponemos el celular para que la vea él, que ella lo vea, ¿verdad? Tenemos que evitar la confrontación. De todos modos, lo que hacemos siempre es tratar de conciliar en esos procesos. Y si la abogada necesita hablar con su clienta para ver si quiere llegar a un acuerdo o no, ella se retira, habla por ese, sí, continúa la videollamada con la abogada, ingresa y dice, la parte está de acuerdo, no está de acuerdo, continuamos el trámite. ¿Tá? Si quieren, bueno, ahora con pandemia es imposible, no, tampoco permitimos el ingreso de estudiantes, pero no sé, hay un trabajo que... María Elena, te comento una experiencia que tuvimos. Sí. Por ejemplo, lo que tú planteabas de los casos de amparo, tu colega en un juzgado civil nos dio la posibilidad, nos autorizó por lo menos, a que las audiencias que ella tenía sobre todo de amparo y se ha tomado el trabajo después de explicarle a los alumnos, y que vean una audiencia de amparo, principalmente pues son las que más tiene programada esta semana. Y pudimos entrar al Zoom y pudimos estar, obviamente que con cámara, con todos los micrófonos silenciados, porque estamos en un proceso que no era reservado y era en un proceso civil. Quizás es distinto, y te entiendo con relación a la familia, porque se ventilan situaciones más íntimas o más, y que no siempre las personas entienden de que los alumnos están para aprender, y hasta puede llegar a resultar, no me gustaría que haya personas extrañas viendo la audiencia. Pero... No, mira, a ver, yo en familia les explico, siempre permito que ingresen estudiantes, siempre permití hasta que comenzó la pandemia. ¿Por qué? Porque es un derecho de las partes el estar en un ambiente saludable, y los funcionarios también. Entonces, me vienen las partes, me vienen los testigos, me viene el defensor del niño, me vienen los estudiantes, y en una sala somos 10 personas, una hora y pico. Pero me estoy yendo de tema. Lo que yo les digo, que en familia común no tenemos la infraestructura de la videoconferencia, pero con la videollamada se soluciona. Es una idea nomás, que también funciona para una persona que esté en estado terminal, que esté discapacitada, que esté contagiada con coronavirus. A ver, simplemente tengan en cuenta nomás la posibilidad de utilizar los medios técnicos, que para eso los tenemos, y que la Corte sacó una resolución justamente con esa idea, ¿verdad? Yo tuve un amparo por medicamentos en el cual, del niño, ¿verdad?, en el cual comparecieron los médicos, fíjense, el personal de la salud, desde su trabajo, declararon por videollamada. Fíjense, traer personal de la salud a un juzgado que están trabajando, que bueno, todo el tema de la pandemia, me parece que es ideal la solución. Pero bueno, esa era una idea mía, que ya les digo, a mí me funciona. No sé, en otros lados si tendrán cabida o no. Con respecto al proceso. María Elena, dos aportes. Gonzalo Graña. Gracias, gracias doctora por esta clase impresionante. Es un tema muy complejo y mi pregunta va apuntada o con una mirada desde las políticas públicas. ¿De qué manera el Poder Judicial y en particular los juzgados de familia y muy especialmente los de familia especializados están articulados con otros organismos públicos y con los dispositivos de atención a esas situaciones que obviamente no son propias del Poder Judicial? No es un métier, pero el Poder Judicial se entera, el Poder Judicial está cercano
Entonces, ¿cómo está coordinado desde el punto de vista de la política pública la intervención, las intervenciones, por ejemplo, a nivel familiar? Gracias. Bueno, muchas gracias por el aporte, Gonzalo. Está muy bien la pregunta. Como ustedes vieron, yo de entrada dije que esto era una materia en la cual no podemos solos llevar a cabo esta tarea porque no sería eficiente nuestra función. Obviamente tenemos coordinado con el Ministerio del Interior, ni que hablar, no solamente la comunicación de las llamadas, de las medidas, sino la supervisión de las medidas, también el tema de las tobilleras, que ahora les hablo un poquito de tobilleras. El Ministerio del Interior está ahí, a la orden del día, porque obviamente se necesita su colaboración. También con el MIDES. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el programa de tobilleras, también, ya la voy a explicar, no quiero ahora adelantarme, con el programa de tobilleras también interviene el MIDES. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo tiene un programa de hombres que deciden dejar de ejercer violencia. También tiene ONG que apoyan a víctimas, tienen consultorios que tienen a víctimas de violencia. Hay otras ONG, una que trabaja con hombres, Dominó se llama. También trabajamos con, bueno, la fundamental para los niños, INAU, ¿verdad? No solamente con respecto a internaciones, sino también con respecto a intervenciones en una familia, en un grupo familiar, y nos traen informes que son vitales muchas veces para ver qué decisión tomamos con los niños. O sea, más allá de la interdisciplina que nosotros necesitamos, el asesoramiento de varias disciplinas, sino también interinstitucional, la actuación de los jueces, porque ya les digo, solos no hacemos nada, no llegamos a nada. Y básico, que lo dice el CNA, la última modificación, es la capacitación de los operadores. No dice los jueces del CNA, como que se referiría más bien a los técnicos. Pero yo creo, los jueces tenemos el deber de capacitarnos, lo dice el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que tanto estudiamos con Ximena y que hicimos nuestro trabajo, los estudiantes que publicamos, ¿verdad, Ximena? Siempre ese código presente es la capacitación. Entonces, los jueces tenemos la obligación de capacitarnos. Y en ese sentido se ha avanzado mucho. Desde que empecé a trabajar en esta materia, tuve la suerte de inaugurar el primer juzgado de familia especializado en el interior, que era en la ciudad de la Argentina, que fue la Suprema Corte la que nos mandó a un grupo de operadores, pero permanentemente nosotros los jueces recibimos cursos para formarnos para ser jueces, en el cual soy docente, y cursos, luego de ser recibidos, estar en ejercicio de la magistratura, permanentemente de actualización y cursos que son obligatorios. Y también se comenzó con los defensores públicos que permanentemente también están recibiendo a través de la DINADEF cursos de capacitación, que incluyen todas estas materias. O sea, se ha hecho mucho de parte del Poder Judicial, se ha avanzado mucho, por supuesto nunca es suficiente, ¿verdad? Porque como ustedes verán, el fenómeno sigue a la orden del día, pero fundamental la parte de la capacitación. Por eso, el abogado que también, que no es defensor público, el abogado también tiene que capacitarse para ejercer en esta materia. No solamente es conocer el proceso, la ley y el proceso en sí, sino también conocer frente a qué fenómeno psicológico se encuentra, ¿tá? Y ni que hablar con respecto a los niños, que son las grandes víctimas en todas estas situaciones. ¿Alguna otra pregunta tienen? ¿Verónica? ¿Cómo? Bueno, yo tenía una consulta respecto a la característica de la no confrontación, porque Bien. habían mencionado de que habían casos en que los abogados no mencionaban de que habían medidas cautelares y se daba en el momento de la audiencia la confrontación. ¿Cómo se actuaría en el momento? ¿Sacarían a la víctima a otro lugar o cómo lo manejarían? Bueno, es un tema que les interesó. En familia especializado entra el denunciado, va para un lugar de denunciados
entra la denunciante, va para el lugar de denunciantes, o sea, nunca están juntas. En la audiencia está el juez, antes estaba el Ministerio Público, acuérdense, no interviene más el Ministerio Público en la parte de proceso de protección no penal. Está el juez, el receptor, los abogados de las partes, y primero entra una parte y después entra otra parte. Se toma la resolución y luego, si hay que interrogarlos de nuevo, vuelven a entrar. Y después se entran a firmar, pero nunca juntos, primero uno, después otro. ¿Está? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, por favor. ¿No hay más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? No hay más, María Elena. Bueno, las víctimas tienen derecho a concurrir con una acompañante emocional, por supuesto. Yo lo que quiero decirles es que siempre pensando en un caso real de violencia de género, lo que se tiene que sufrir en todo este proceso es muy fuerte. Es muy fuerte ir a ventilar toda la intimidad, todo el dolor de uno frente a la autoridad policial, frente al abogado, frente al juez, tener que escuchar preguntas a veces incómodas de parte del abogado del contrario, es muy fuerte. Por eso la ley prevé el principio básico de no revictimización y sobre todo haciendo hincapié también en las víctimas de violencia sexual, sean adultos o niños. Porque ustedes imagínense, sobre todo la parte de niños, como era antes, que el niño le contaba a la maestra le denunciaba, le contaba a la policía después lo llevaba al juzgado, después al perito, a su defensor. A ver, el relato lo tenía que hacer 4, 5, 6 veces. Imagínense cómo eso incide en la psiquis de una persona que no solamente sufrió un trauma, a veces prolongado en el tiempo, sino que aparte tiene que revivirlo 5 y 6 veces. Entonces, la parte también de abuso sexual infantil es una parte en la que hay que capacitarse. No cualquiera puede trabajar en estos casos. ¿Por qué? Porque hay una característica de la denuncia del abuso sexual que de repente salta en cierto ámbito, pero el niño o el adolescente, al ver las consecuencias que trae a nivel familiar toda esta situación, esta judicialización, genera la retractación. Y que el niño se retracte no quiere decir que no ocurrió, quiere decir que no puede soportar esa situación tan grave. Entonces, por eso son tan importantes las pericias. Tanto la ley de género como la del nuevo el código modificado, no es nuevo el código, perdón, la nueva modificación, establecen el principio de no revinculación, fundamental, de no confrontación con el victimario, pero aparte que se restrinja la concurrencia del niño o adolescente al juzgado lo mayor posible. El tema es que, ¿cómo van a ser interrogados esos niños que son víctimas de abuso? Bueno, serán interrogados, en principio, una sola vez, por personal especializado. Las preguntas no va a poder estar el defensor del agresor ahí, las preguntas se harán a través de ese funcionario que interroga, que está especializado. Entonces, y también se prevé que se tome la declaración una sola vez. Y entonces acá a lo que apelamos es a la utilización de la prueba trasladada, que está prevista tanto en el 145 del CGP como el 145 del CPP. El niño toma declaración una sola vez y se le toma declaración una vez y esa pericia, esa prueba, esa declaración va utilizada en otro proceso. Entonces, tenemos que evitar todo tipo de comparecencia de los niños, la policía no puede interrogarlos, y el problema se da más bien en el interior, donde no se cuenta con defensores, donde no tiene más remedio, por ejemplo, un adolescente que quiere denunciar, ir a la policía, entonces la policía un mínimo le tiene que preguntar qué es lo que pasa, y entonces allí se comunica al juez, y el juez tiene que decir, bueno, que se ha traído a la sede, que no se ha interrogado. Son aspectos que expresamente lo establece. Bueno, estamos dando todo en forma muy general, se podrán imaginar que con el poco tiempo que tenemos, este curso que lo damos de 5 días o más, acá, bueno, estamos haciendo un pantallazo general.
Pero que quería hablar un poquito, que es algo que sé que es de vuestro interés, que son las medidas. Las medidas, bueno, las tienen en la ley, no las voy a repetir, porque no tiene sentido, pero la más común, ¿cuál es? La más común es la prohibición de contacto, ¿verdad? Prohibición de contacto y acercamiento entre el ofensor y la víctima. Otra medida que se toma es el retiro del hogar de esa persona, porque si hay violencia, hay violencia grave, violencia física, hay amenaza, bueno, tengo que retirar a esa persona del hogar y, por supuesto, convocar audiencia. ¿Qué hacía yo? Yo hacía, bueno, al policía le decía por teléfono, pregúntele si tiene lugar donde pasar el día de hoy y mañana viene la audiencia de hora tal, con la medida de prohibición de acercamiento. Y muchas veces las personas colaboraban, porque el retiro del hogar es una medida muy fuerte que no es por tener contemplación tampoco, porque bueno, si la persona es agresora, no puede estar en contacto con la víctima, pero a veces uno trata de buscar el camino que genere menos violencia, porque también el judicializar una situación también genera violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las víctimas, si no tienen el apoyo institucional necesario, un apoyo psicológico, si no tienen un apoyo familiar, no van a poder enfrentar esta situación y sostenerla. Entonces hacen la denuncia, retiramos al hombre del hogar, al otro día viene la persona, se arrepiente, pero el hombre lo saqué de la casa y ¿qué va a generar? Entonces tengo que ser muy delicado. Sí, retiro del hogar cuando amerita, pero previamente pregunto en forma telefónica si es posible que sea voluntario. Y ahí, la mayor parte de las veces, en mi caso, era así, ¿verdad? Era un retiro voluntario con prohibición de acercamiento. Al otro día vienen a la audiencia y ahí, bueno, evaluamos las medidas y cómo lo manejamos. Bueno, entonces la ley establece las más comunes, ¿no? La prohibición de acercamiento, el retiro del hogar, y ahora sí voy a hablar de las tobilleras. Después que hice toda la audiencia, escuché a los peritos, la ley tiene un artículo que para mí es muy importante, que establece que previo a la audiencia yo voy a disponer de un informe técnico que ya me va a decir si esa situación es de alto riesgo o no. Bueno, en los hechos no sucede, ¿tá? No sucede porque no dan abasto, no hay tantos técnicos y no se puede hacer. Pero yo ya por teléfono, ya pregunté y ya me dijeron, la policía, si ya tengo indicadores de alto riesgo. Y esos indicadores de alto riesgo me van a decir frente a qué situación estoy. Entonces, si yo tengo una persona que ya tiene antecedentes por denuncias previas contra otras personas, tengo una persona que ejerció violencia física contra la víctima, tengo una persona que tiene trastornos, por ejemplo, no quiere decir que el trastorno psiquiátrico sea un elemento, no estoy diciendo de alto riesgo, lo que estoy diciendo que hay algunos trastornos que no son tratados y pueden generar alguna situación de violencia. Lo mismo que las adicciones. La persona adicta no quiere decir que sea violenta de por sí, pero a veces, esperen que voy a otra hora más de... Está en Windows, me quiere reiniciar. La persona adicta, el alcohol libera, desinhibe esas conductas, la persona que ya es violenta y consume alcohol, se desinhibe y entonces, bueno, se torna más violento. Entonces esas situaciones que yo ya tengo en cuenta, me van a decir, me van a encender una luz roja y me van, por favor, básico, esto, grábenlo a fuego. Acoso, control de la víctima, son indicadores de altísimo riesgo. Altísimo riesgo. Celotipia, otro indicador de altísimo riesgo. ¿Tá? No quiere decir que solo ese indicador, pero ese junto con otros me van a decir, me van a prender una luz roja cuando estoy hablando por teléfono y ya me van a decir, ojo con esto. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, esta situación sí debería de tener un diagnóstico previo de alto riesgo por el equipo técnico de la sede. Eso es como yo trabajaba. Entonces, cuando llego a la audiencia, ya tengo el diagnóstico previo de alto riesgo y ya tengo un elemento más para decir, tomo la medida de
prohibición de contacto, comunicación y acercamiento, supervisada por la tobillera electrónica. ¿Tá? Entonces, los indicadores de alto riesgo son los que me habilitan a tomar una medida extrema, que es la prohibición de contacto supervisada por la tobillera. ¿Qué sucede si no tengo tobillera disponible? Porque no hay tobilleras para todos los casos de alto riesgo, hay lista de espera. Entonces allí tengo que proteger igual, y allí se puede tomar la medida de asignarle una custodia a la víctima. Y acá viene una discusión, ¿por qué custodia a la víctima y no al victimario? Pero bueno, eso es un tema que en los hechos es un tema de práctica, que se verá si la policía puede, si no puede, no vamos a entrar en esa discusión. Simplemente quiero que ustedes sepan que para el caso de alto riesgo está la posibilidad de contar con la tobillera electrónica. ¿Qué implica esto? ¿Qué es la tobillera electrónica? Bueno, es un dispositivo electrónico, es una tobillera que se le pone al victimario, y dos dispositivos móviles, como dos celulares, digamos, que funcionan de una manera que ahí tenemos a la víctima en el centro y se forman unos círculos donde el agresor empieza a atravesar esos círculos. Primero hay un área administrativa, luego hay un área de aviso y después tenemos el área roja, digamos, y lo que se hace es ir a proteger a la víctima directamente, si el agresor no cumple. Recientemente hubo una modificación, el sistema de tobilleras se le agregó a una norma al artículo penal con la ley de la LUC, la 19889, para aquellas personas que destruyen los dispositivos electrónicos, pueden ser, pasibles de condena, pero aparte de multa entre 20 UR y no sé cuántos. Bueno, entonces, este sistema de tobilleras es el sistema máximo, digamos, de protección máxima con el que se cuenta. ¿Tá? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a las situaciones de alto riesgo? Dos cosas. Uno, tenemos una palabra pedida que de Fernanda Calisto, pero dos, me preguntan qué es celotipia, la pasión de los celos, pero Marilena lo va a saber explicar mejor. Bien, ¿quién pidió la palabra? Fernanda. Fernanda. No, sí, buenos días. En primer lugar, en realidad me quedé con el principio de todo, que como usted bien recomendó la serie de Monzón, ¿verdad? Y la de Inconcebible, me acordé de la serie Inconcebible, de primero cómo en sí desde el inicio se mal manejó el caso, y además de cómo a la víctima se le hacía ir una y otra vez a repetir la historia, a revivir eso, hasta el punto de la víctima desconfiar de sí misma, decir, pero yo esto lo viví, no lo viví, y bueno, o sea, más que nada acotar referente al principio que usted hablaba de que la víctima tiene que volver a contar una y otra vez. Tal cual, sí, es así. Por eso yo quise que ustedes más o menos entraran en órbita y bueno, con ese tipo de series o películas uno más o menos se va dando cuenta de cómo funciona el fenómeno. Respecto a los indicadores de alto riesgo, yo hablé de la celotipia, que es, yo no soy psicóloga, muchachos, soy una abogada simplemente transmitiendo un concepto que necesitamos manejar para verse unas situaciones de alto riesgo, ¿verdad? Sería una atrevida que lo tratara desde el punto de vista de la psicología, pero así, en criollo les diría que es como una situación de celos enfermizos, a un grado tal que lleva a un control tremendo. Por ejemplo, casos he tenido, se da mucho en el caso de los noviazgos, de que la lleva al lugar de estudio, la va a buscar, le controla el celular, le controla la ropa, le controla todo. Entonces esos celos, ese control, va generando una situación que a uno le demuestra que, bueno, es un llamado de atención. Yo particularmente tuve un caso en el cual una señora tuvo un vínculo afectivo con una persona y ese vínculo se termina. Pues esa persona no la dejaba en paz. No la dejaba en paz con el acoso. Entonces era permanentemente. Y como el señor era taxista, tenía la disponibilidad del medio de circulación, que ella salía a la calle, estaba el taxi ahí. Iba al supermercado, tenía al hombre ahí. O sea, era una cosa impresionante. Bueno, hace la denuncia, un tiempo, bueno, hacemos la evaluatoria.
creo que la señora no vino, se convoca de nuevo, resulta que la persona volvieron, hacen otra denuncia, todo esto en un año, imagínense un montón de tiempo. Cuando vuelve otra vez, pero señora, ¿qué pasó? ¿Usted no vino la vez anterior? No, lo que pasa es que yo volví con él. Realmente me equivoqué, fui muy presionada por mi medio familiar, porque bueno, todos entendían que era la persona adecuada para mí, trabajador, encantador, amoroso, buenísimo conmigo, no sé qué, no sé cuánto, pero yo ya no puedo más con esto. Y el tema es que era impresionante el control, el acoso permanente. Y a mí me hizo dudar, eran los primeros tiempos estaban las tobilleras, entonces llamé a una psicóloga que estaba a cargo de todo este programa de tobilleras en el Ministerio del Interior, y le dije, mirá, estoy desorientada porque acá no tengo un hecho de violencia, no tengo elementos para decir que esto, ¿tengo elementos o no? Me dicen, sí, por supuesto. Y ahí me hizo acordar de un caso que había pasado hacía poco, de una estudiante, creo que era o un asistente social o estudiante en el interior, que había una persona que la acosaba y la celaba permanentemente, y entonces ella había ido a un baile y ahí en un momento en el baile la mató. Entonces me dijo, y no había ningún hecho de violencia previa. Entonces, en esta situación del taxi, me acuerdo que el hombre tenía antecedentes, pero no por violencia, tenía un antecedente penal, pero no por violencia. Bueno, se trabajó muchísimo con esa situación, se le colocó la tobillera, pero la mujer vivía un calvario, porque era permanentemente en su trabajo, en su casa, salía a pasear al perro, era permanente ese control. Entonces, el tema de los celos y del control van muy juntos, y ya les digo, cuando pasan a un grado pasan cierto grado de más o menos normalidad, ya está. Hay que tener mucho cuidado, es un indicador que junto con otros, bueno, va a dar la característica, ¿no?, de alto riesgo. Bueno, otra medida, pasamos a algunas otras medidas comunes que se toman en relación a los hijos, que bueno, Andrés más o menos había hablado de eso. La ley establece que con respecto a los hijos, las visitas deben suspenderse. ¿Está? O sea, esa es la regla, la suspensión de la visita. No obstante, nos da ahí en el 67, nos da la posibilidad, perdón, 67. Excepcionalmente, las mismas podrán, o sea, se suspenden respecto de las hijos menores de edad, pero podrán reanudarse si cumplido un periodo mínimo de 3 meses sin reiteración de actos de violencia y habiendo el agresor cumplido las medidas, se podrían reanudar, ¿tá? Pero también, si así lo solicitaren hijas o hijos, se considerare que no existe riesgo de vulneración de sus derechos, podrán disponerse visitas supervisadas por una institución o por una persona adulta de su confianza, que será responsable del cumplimiento de las mismas en condiciones. ¿Tá? Nunca se deben de realizar de noche ni en sede policial. ¿Qué sucede con las visitas? A ver, esto es un tema muy delicado, en el cual se pueden afectar muchos derechos. Lo que la ley quiso priorizar es el derecho que tienen los niños a una vida libre de violencia doméstica y de género. Entonces, la nueva modificación del CNA lo establece expresamente, el derecho a los niños a una vida sin violencia. ¿Qué sucede? El que no conoce el fenómeno ni está capacitado en esto va a decir, si agredió a la madre y no agredió al hijo, el hijo tiene derecho a continuar el vínculo con el padre. Pero esto no funciona así, porque una persona que genera violencia en un hogar ya está afectando a esos niños. Y no son testigos, no, son víctimas. No es que son testigos que la ven la violencia, no, la ven y la sienten. Entonces, yo tengo que razonar así. La violencia en un hogar no debe permitirse circunstancias y menos cuando hay niños. Entonces, la ley, sabiamente, dice suspensión de las medidas. Yo tengo un trabajo, ¿no les pasé la sentencia de Benítez? Sí. Perdón, no debí decir el apellido. Sí. Doctora. Ya le saqué todos los nombres y se las voy a subir en el día de hoy. Bueno, no, entonces no me voy a explayar en ese tema, porque en una sentencia de visitas,
en juzgado de familia común, se analiza la incidencia en la psiquis, en la parte psíquica y en la parte física del cerebro de los niños. Y no deben despreciar esto. Ténganlo siempre en cuenta. Por lo tanto, no voy a ahondar en eso ahora. Lean la sentencia. Solamente le pasé la sentencia sobre todo por ese párrafo, ¿no? Donde se analiza las consecuencias de la violencia en los niños. Perdón, María, Entonces, no te quiero interrumpir, pero te quiero hacer una consulta sobre eso, que conozco tu postura, pero me gustaría mucho que se lo digas. En esas sentencias donde estaban implicados niños, me gustaría si les puedes contar esa tendencia que existió en un momento de referir a la propia sentencia al propio niño, al hablarle directamente al propio niño, si fuera posible, porque en estas sentencias que vamos a subir ellos lo van a ver. Ahí va. Sí, en los últimos años, no solamente a nivel nacional, sino internacional, comenzó esa tendencia de dedicarle un párrafo al niño, porque de última es un ser humano, un sujeto de derecho, y que tiene derecho a que alguien le explique de qué se trata la resolución, en qué consiste y cómo lo va a afectar. Entonces, bueno, ustedes habrán oído, capaz, o si no, se los cuento ahora, o van a ver esa sentencia, que algunos jueces han introducido un capítulo en el cual se le habla al niño en lenguaje sencillo. Pero esto trasciende el tema también de los niños, o por ejemplo, hay una sentencia interesantísima mexicana, donde la Corte mexicana, no me acuerdo cómo se llama la Corte en México ahora, le habla a una persona con discapacidad, porque también el lenguaje sencillo tiene que utilizarse para las personas con discapacidad, que en este caso tenía una discapacidad intelectual, y entonces para que esa persona entendiera, se utilizaba un lenguaje, un párrafo. Si te interesa, Ximena, te la paso porque está buenísima esa sentencia. Pero bueno, no se ha generalizado, como que los tribunales acá no han estado muy del todo, muy de acuerdo. Entonces ahora lo que sí se hace referencia y los tribunales de familia hacen es, en el fallo se dispone que el defensor explique al niño, considerando tal, o se le explique el fallo a los niños en forma accesible, ¿verdad? Porque ahora también vamos a hablar del defensor de los niños. Pero bueno, eso es algo que a Ximena le interesó, y que bueno, van a ver las dos modalidades, pero en realidad nosotros tenemos que cambiar un poquito la cabeza, sobre todo los que ya tenemos ciertos años, porque nosotros venimos de un sistema con respecto a los niños, proteccionista. El juez es el buen padre de familia que va a resolver lo mejor e impone la medida. Y bueno, esto en los años ha ido cambiando. Ahora el niño es sujeto de derecho, el niño comparece al proceso, no personalmente, a través de su abogado. El defensor del niño ahora va a actuar como un abogado, no como actuaba antes, que era un mero espectador que hablaba con el juez y con el fiscal en aquel momento y tomaba la mejor resolución. Ahora ese defensor tiene que entrevistarse con el niño en forma previa y transmitir la opinión de ese niño en el juzgado, más allá de lo que piense él. Y si el defensor piensa otra cosa, dejará constancia aparte, pero la voluntad del niño tiene que manifestarla expresamente. ¿Ah? Ese era el tema que en estos procesos donde hay niños involucrados, hay que escuchar, el defensor tiene que entrevistarse previamente con el niño. Bueno, volvemos al tema visitas, que es el peor de todos, el más complicado de todos, y que nunca se resuelve. A ver, hay temas que los tenemos por años, ¿tá? Hay mucha complejidad con el tema visitas. Entonces, lo que el legislador quiere es que, si tenemos una situación de violencia de género, se suspenda la visita, salvo las hipótesis del artículo 67 de la 19.580, que se puede llegar a contemplar el derecho a la visita con el progenitor. ¿Tá? Hay que tener mucho cuidado con las visitas en estos casos. ¿Por qué? Porque la violencia, si estamos en un real caso de violencia de género, se ejerce muchas veces en forma indirecta a través de los niños. Entonces, esa manipulación de la que hablan muchos, que hacen las madres, en los procesos de visita comunes y corrientes, que muchas veces hablan de esa manipulación y que es real en muchos casos,
En los casos de personas violentas son tremendas. A ver, generan una manipulación muy fuerte en los niños y se generan conflictos muy, muy grandes, porque logran muchas veces enfrentar al niño con la madre, logran posicionar. El niño está en el medio, imagínense, está en un conflicto de lealtades con uno y con otro. Entonces es muy difícil para el niño. Por eso es tan importante tener la pericia. Y en estos casos, frente a personas que ejercen dominio, como son las personas violentas, ¿por qué la suspensión? Porque es una forma de dar un poco de restablecer un poquito, de que ese equilibrio emocional se restablezca en parte, para después, mediante pericias o mediante el proceso que corresponda, sí volver a contemplar las visitas o no, la vinculación con el padre o no, depende de cada caso. No se puede generalizar, todos los casos son distintos, pero bueno, es un tema muy delicado, ¿está? Absolutamente delicado. Tengan en cuenta que muchas veces en casos de alto riesgo ha habido padres que han matado a los hijos, ¿está? Tengan en cuenta eso. Porque uno dice, tiene derecho. A ver, el código dice que tienen derecho a vincularse con sus progenitores, ni que hablar. Pero si tenemos una situación de violencia, mucho cuidado. No digo que sí, ni digo que no. Digo cuidado, nada más que eso, ¿está? Con pericias, con debido asesoramiento. A veces también hay algún familiar que puede interceder, una madrina, un tío, donde se pueda hacer la visita. Eso caso a caso, ¿está? Estamos hablando de situaciones de violencia, no de las comunes que se dan en la generalidad de los casos en juzgado de familia, ¿está? Pero estas situaciones de violencia, como ya les dije hoy, no terminan en el juzgado de familia especializado. Entonces, cuando nos vienen a los jueces de familia común, rascamos un poquito y la violencia la descubrimos, la vemos, la percibimos, ¿verdad? Que eso no tiene que ver con la manipulación que puedan ejercer las madres en otras situaciones, ¿tá? Que se llama comúnmente mal llamado SAP. No lo voy a tratar, no voy a hablar de eso, porque no lo incorporo, porque es una terminología que no, entiendo que no es un síndrome como si se autocataloga en los que lo defienden. ¿Alguna Profesora, pregunta? disculpe que la interrumpa. Sí. No, justamente en mi grupo estábamos tratando ese tema y en realidad, claro, queríamos introducir igualmente lo del SAP. No tan así profundamente, pero claro, justamente iba el caso. O sea que para usted no es un síndrome y tampoco lo trata, pero sí abogados defensores lo han tratado con usted en el juzgado, sí. o cómo se ha dado. Sí. La cosa es así, yo les voy a explicar. Lo que se llama SAP, síndrome de alienación parental, es la creación de una persona, un psiquiatra estadounidense, Gardner, que él era un abusador de sus hijos, y entonces él generó un síndrome por el cual la madre manipula a los hijos para que ellos pierdan el vínculo con el padre, ¿está? Que eso no debe confundirse con lo otro que yo voy a decir. Ese síndrome no existe. En primer lugar, la persona que lo crea es una persona abusadora que tiene un objetivo absolutamente espurio, ¿verdad? Que es imagínense, el propio abusador crea un síndrome basado en su posición de psiquiatra, supongo que sería importante, para justificar una conducta que es absolutamente injustificable, que era el abuso hacia sus hijos. Esa es una cosa. ¿Está? Pero otra cosa es lo que pasa en juicios comunes de visita, donde hay una manipulación que generalmente es de la madre. Esa manipulación no es un síndrome, ese síndrome no está reconocido por algunas organizaciones, pero no por la de psicología, a ver, en general no está reconocido. Si bien hay algunas que lo reconocen, la mayoría no. Asociaciones mundiales de psicología y de psiquiatría y no sé qué. No está reconocido como síndrome, o sea, no es una enfermedad. ¿Qué es un síndrome? Enfermedad. Que haya madres manipuladoras y que de alguna forma manipulen a los niños, ¿para qué? Para separarlos, para castigar al padre, es otra cosa.
que no es un síndrome, es una actitud totalmente voluntaria de una persona en usar al hijo, que lo vemos a diario, para manipularlo. Pero no podemos confundir. Entonces, cuando se invoca un síndrome, yo invoco un síndrome cuando tengo un síndrome, cuando es algo que está realmente aceptado mundialmente por las organizaciones de la salud. Pero no voy a invocar un síndrome creado por una persona que justamente con el antecedente de este señor, ¿no? Y que aparte no está reconocido en sí como síndrome. Pero bueno, ¿quedó claro? Una cosa es ese síndrome, esa explicación creada por ese psiquiatra, y otra cosa es la manipulación que se ve en las sedes de familia que hacen ciertas madres con respecto a sus hijos, que también es distinta de la manipulación que hace el violento con sus hijos. ¿Está? Perfecto, profesora, muchas gracias. ¿Se entienden las diferencias? ¿La entienden? Sí. Sí, pero de todas maneras, ¿eso no sería una forma de violencia de la madre hacia el menor? Sí, claro, sería una violencia psicológica, pero bueno, no está, no hay gente que lo denuncie, entraría por la vía de los derechos del niño vulnerados, pero no por la vía de la violencia doméstica y de género, entiendo yo, entraría por la parte del CNA, ¿está? Pero el defensor debería marcarlo, el defensor del niño, ¿no? Bueno, el defensor del niño debería de informar a la sede cómo es la situación realmente. ¿Tá? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan las diferencias de las situaciones. Porque si mezclamos, ¿tá? Si mezclamos una situación de violencia de género, que hay violencia de género, y sale el otro diciendo, no, lo que pasa es que es la madre manipuladora, no lo mezclemos. Son cosas distintas. ¿Tá? En general, en los procesos de familia, muchachos, familia común y corriente, y esto es una apreciación absolutamente personal y nada técnica ni jurídica, uno ve a grandes rasgos que los problemas son que el padre no sirve de pensión, en general, ¿no? Porque si el que sirve de pensión no llega al juzgado, lo que vemos en el juzgado, que los padres son reacios a servir pensión y las madres muchas veces la situación de las visitas la usan como castigo por alguna situación anterior o porque el padre no sirve a pensión o porque no sé qué. Pero bueno, eso es lo que vemos siempre. Pero tampoco quiere decir que sean todo así, ¿no? Pero quiero diferenciar todo eso de la parte de violencia de género. ¿Quedó claro? Elena, perdóname. Discúlpame, Valeria. Tenemos pedida la palabra por Virginia hace un ratito. Virginia. Bien. Sí. Hola, buenos días, profesora. Una consulta yo, con respecto al tema de las tobilleras, del agresor, todo eso. En el caso que después se le saque la tobillera al agresor, cumplió la medida, no faltó ninguna medida de esas, y se la sacan para retomar las visitas a los hijos, ¿no? ¿Se le hace alguna pericia psicológica o algo? ¿Hay algún seguimiento de ese caso? Porque he escuchado casos que le sacan la tobillera o le sacan la custodia y ha matado esa persona después a la mujer o a los hijos. Entonces, ¿hay algún seguimiento o algo de eso? Digo, ¿se prevé eso? Bueno, en primer lugar les digo que difícilmente coloquen una tobillera a una persona que no sea violenta. A ver, si se colocó una tobillera es porque hay ya toda una información, incluso pericias que indican que esa persona tiene un alto grado de violencia, ¿no? Primer punto. Segundo punto, terminada la medida se le saca la tobillera. Yo creo que es de buena práctica, igualmente se le saca la tobillera, pero por un tiempo continuar las medidas, y hay una sentencia del Tribunal de Familia que lo apoya a eso, porque se entiende que es como pasar, como escalonar, porque, a ver, si una persona es tan violenta que se tomó esa medida extrema, de un día para el otro queda sin tobillera, bueno, entonces se continuarían las medidas. ¿Tá? Yo, en mi opinión, sería el ideal, que se continuaran por un tiempo con una evaluación, para ver si se sigue cumpliendo o no. Con respecto a los niños, yo creo que si hubo tobillera y el denunciado promueve las visitas en juzgado de familia común, allí debería disponerse pericias técnicas, pero de cajón. Pero me parece ineludible, ¿verdad? Pericias, y si se disponen las visitas,
es de buena técnica también disponerlas en un lugar supervisado, por ejemplo el DAS, para ir evaluando esa revinculación. También INAU, en la Unidad de Intervenciones Familiares, nos dan la posibilidad de que se puedan hacer también allí. Pero por supuesto, todas las instituciones están desbordadas, todas. A ver, todo es lista de espera, todo es tiempo que pasa. Es impresionante, pero me parece, yo por ejemplo, si tengo una situación donde hubo tobillera, no dispondría, por ejemplo, visitas provisorias sin supervisión. Y las definitivas las dispondría siempre y cuando tuviera pericias técnicas favorables. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, aunque no levante la mano. ¿Hasta cuándo se podrían extender las tobilleras? O sea, en el tiempo. Bueno, vieron que las medidas de la ley no tienen límite, las únicas que tienen límite son la de prohibición de comunicación y acercamiento. Paréntesis, la tobillera no es una medida, la tobillera supervisa una medida. Entonces, esas medidas dicen un mínimo de 180 días, ¿verdad? Eso dice la ley. Con respecto a las otras, que es importante la pregunta, no está previsto expresamente. Pero, ¿qué sucede? Si una situación se dispusieron 180 días, se hacen audiencias evaluatorias, la violencia sigue y se continúa, ¿tá? Las medidas van a continuar siempre y cuando dure la violencia. Pero si la persona no cumplió con las medidas, podrá ser derivado a la justicia penal y ser imputado por desacato, por no cumplimiento de las medidas. Porque si él las cumple, está todo bien, la medida se puede levantar, ¿tá? Pero si no las cumple, entonces puede ser derivado a la justicia penal. La pregunta está buena la que tú haces, no solamente con respecto a eso, sino también, por ejemplo, si se fijó una pensión alimenticia y no se pone tiempo, ¿tá? Se fija una pensión alimenticia de tanto y no se dispone por tanto tiempo. Esa medida se continúa. La ley no dice que tiene que tener plazo. Entonces, la pensión se continúa. No hay un tiempo que venza. Y hay gente que dice que hay que poner plazo y hay gente que dice que no. Yo entiendo que no, porque ese era el derecho al alimento de un niño. Entonces, bueno, si está dispuesta, está dispuesta. Es lo mismo que una pensión provisoria en familia común. Se dispone sin plazo. El proceso sigue. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Nada? Bueno, María Elena, ha sido un placer tenerte, ha sido realmente un lujo que nos hemos dado de tener a quien le enseña a los jueces que están en esta materia, porque me consta que en tu caso sos una de esas personas que capacita a los que tienen que aplicar, además de que, como dije anteriormente, has sido una de las aplicadoras directas de esas normas, y en tu rol de familia común, al día de hoy, también convivís con estas situaciones pero tan difíciles. Así que, de nuestra parte, agradecerte muchísimo. Realmente, como digo, fue muy enriquecedor. Yo sé que en varias clases de técnicas no se da violencia, pero me parecía fundamental que un área que ellos en consultorio es difícil que vean, o mejor dicho, es difícil que la ejerzan, no que la vean. Verla seguramente la van a ver, pero no la van a ejercer. Por lo tanto, preparándose para la vida profesional particular, creo que esta clase era fundamental. Mil gracias, María Elena. Te dejamos el cierre. Bueno, yo te agradezco a ti, Ximena, haberme dado esta oportunidad. A mí me encanta compartir con los muchachos. Ojalá algún día pudiera volver a la facultad. Pero bueno, a veces el tema tiempo es escaso y no se puede, y me gusta hacer las cosas con responsabilidad. Lamento que haya sido tan cortito. Quise dar ciertos conceptos generales. Se podrán imaginar que tengo para seguir hablando 5 días más, pero bueno, no se puede. Pasada la pandemia estoy a las órdenes, o me mandan mail a través de Ximena, las dudas que quieran, y bueno, simplemente vuelvo a repetir lo que le dije a Andrés hoy. Las cosas a veces en la práctica no son como deberían ser, pero eso a nosotros no nos impide que no podamos aportar con nuestro granito de arena en hacer bien lo que nos compete en nuestra tarea, ¿no? Así que bueno, un gusto haber estado con ustedes, a las órdenes por cualquier inquietud a través de Ximena, y bueno, muchas gracias, Ximena,
y los felicito a todos por esta gran docente que tienen acá. Muchas Muchísimas gracias. gracias, profesora, por todo. Muchas gracias. Bueno, Vamos gracias. un micrófono para que te despidan, pero antes te voy a decir dos cosas. Uno, se quedaron todos con lo de la celotipia en la cabeza. Y número dos, seguro. Y número dos, vas a participar de nuestra mesa redonda, así que no te va a ser tan fácil. Ahora sí prendamos los micrófonos y despedimos a María Elena. Gracias, María Elena. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. un gusto, un gusto. Chao, gracias a Chau, todos. chau. Chao.